Infórmate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza una nueva emisión de este Rosca y Casta. Yo quiero agradecerle a la querida Guillermina Rizzo, que hasta el aire prendido nos deja. La verdad que es un placer venir luego de ese gran, lindo programa que hace la querida amiga Guille. Nosotros te vamos a hacer compañía hasta las 19 con este Rosca y Casta de hoy, cargado de información como siempre. Es una hora fugaz, muy dinámica. Hoy tenemos un montón de temas que vamos a ayudar a que los entiendas. Por ejemplo, fin de la moratoria jubilatoria, algunas cuestiones que tenés que saber que están pasando con las obras sociales. Vamos a estar hablando con una diputada nacional y con un candidato de la ciudad de Buenos Aires. Todo eso hoy aquí en este Rosca y Casta. En Tigre construimos educación. Durante el verano ampliamos y renovamos escuelas en todo el distrito. Más aulas, bibliotecas y espacios de aprendizaje para que cada estudiante tenga un mejor lugar para aprender. Tigre es mi vida. Tigre, municipio. Tenaris es sinónimo de excelencia en la producción de tubos de acero sin costura para la industria energética. Encontrá productos innovadores. Encontrá soluciones digitales para nuestros servicios. Entrá a tenaris.com. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. En verano, usa el aire acondicionado en 24 grados para refrigerar tu hogar. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Cuando cargas Infinia es un camino de ida, porque rinde más kilómetros por litro para que puedas llegar más lejos. Te da más potencia y limpia tu motor para que lo sientas siempre como nuevo. Infinia con tecnología Turbo Clean. Más potencia, más autonomía, más limpieza, para andar mejor. Movistar con todo es con Celu. Con Movistar Fibra. Con Movistar TV y con toda la música en el Movistar Arena. Tus conexiones con todo. Tu vida con todo. Movistar con todo. Más información en www.movistar.com.ar. El Parlamento se mueve. Las novedades del Congreso llegan de la mano de esta entrevista. Y ya estoy en comunicación con Germana Figueroa Casas, diputada nacional por la provincia de Santa Fe y candidata a convencional constituyente. Germana, bienvenida. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Cómo vas vos? ¿Todo en orden? Bien, sí, sí. Bueno, te agradezco mucho. Bueno, ahí veo en tu presentación, me anotó mi productor, candidata convencional constituyente. Te quiero preguntar, ¿cuál crees que debería ser el eje central de la reforma constitucional de la provincia de Santa Fe, según tu mirada, por supuesto? Para mí, más que uno, yo te diría 3 ejes. Bien. Uno, terminar con privilegios. Hay bien. varios ahí, por ejemplo, terminar con las reelecciones indefinidas, cambiar el tema de los fueros, incluir ficha limpia.
agregando transparencia, ¿no? Terminar porque también acceso a la información, varios temas en ese sentido. Después hay un tema de responsabilidad fiscal, empezar a poner límites. Se ha hecho un gran esfuerzo en Santa Fe para bajar gastos y que quede, ¿no?, la Constitución para que no se mueva. Por ejemplo, Santa Fe tiene un límite para el monto por el cual puede haber servicios de deuda, bajarlo, está en un 25%, bajarlo al 15%, que las deudas sean solo para gasto corriente, digamos, todo un tema de responsabilidad fiscal que me parece importante. Y el tercer tema tiene que ver con la justicia y con la seguridad. En Bien. Santa Fe es un tema muy importante, cómo se eligen los jueces, tener en cuenta el derecho a la seguridad, que es tan importante, o sea, que eso esté en la Constitución y sea fundamental, porque ya vimos en la provincia de Santa Fe, y sobre todo en Rosario, de donde soy yo, que sin ese derecho todos los otros no los podés ejercer. Uh-huh. Germana, a ver, me contabas, me decías de la reelección y te pregunto, ¿esto tiene que ver con la reelección del gobernador? En realidad lo que se hace es que todos, concejales, presidentes comunales, senadores provinciales, diputados provinciales, intendentes, el gobernador también, vicegobernador, lo que es, digamos, todos los cargos solo puedan renovar una vez. Bien, actualmente... Nosotros en Santa Fe teníamos que el gobernador y vicegobernadora podían renovar, pero con un periodo intermedio, digamos. Y todo el resto podía haber, hay intendentes y presidentes comunales a lo mejor de 20 y pico de años que están. Claro. Ahora se terminaría todo eso, todos serían iguales. Una sola reelección, después puede pasar un periodo y volver a reelegir, digamos, como es a nivel nacional. Para presidente ahora sería para todos, diputados, senadores. Hay senadores también que son senadores hace, no sé, también 20 años, y eso se terminaría. Germana, digo, a ver, tenés mucha experiencia, vos tenés mucha trayectoria en la política, digo, una voz más que autorizada para contarnos esto que nos estás diciendo, y también hablabas, y quiero profundizar un poquito ahí, sobre la reforma de la justicia, digo. Actualmente, ¿cómo es el tema del juzgamiento de los fiscales, los magistrados? ¿Cómo es ese tema y cómo crees que impactaría ese cambio? Por ejemplo, ahora hay toda una discusión en Santa Fe sobre hasta cuándo, si se deben jubilar los jueces, a qué edad. Eso, como no está estipulado, tenemos jueces que no se quieren jubilar, que quedan eternamente. Por ejemplo, después, el Consejo de la Magistratura, a nivel nacional, tenemos Consejo de la Magistratura, a nivel provincial se hizo por decreto, digamos, no está ni siquiera por ley. Bien. Ponerlo en la Constitución, porque hace a la transparencia, no es una autolimitación que el gobernador se puso de tener un Consejo de la Magistratura donde haya representantes, para que no sea el gobernador solo el que lo haga, digamos, pero lo bueno es que esté en la Constitución para que esto quede firme. También hemos tenido todo un cambio con el sistema acusatorio, ¿no?, de los fiscales. Bueno, eso es bueno porque agiliza la justicia, permite también que los fiscales investiguen y lleven adelante los juicios. Tratar de toda esa reforma pueda quedar plasmada en la Constitución para que no se pueda cambiar los avances que hemos tenido. Bien, estoy hablando con Germana Figueroa Casas, diputada nacional por Santa Fe, candidata convencional constituyente, de eso estamos hablando. Germana, ¿cuándo empieza, digamos, a debatirse esto? ¿Cuándo toma forma? ¿Cuándo son las elecciones? Las elecciones para constituyentes coinciden con las PASO. Nosotros tenemos PASO en la provincia. Bien. El 13 de abril. El 13 de abril son las PASO para otros cargos locales y la definitiva de constituyentes, que no hay PASO para eso. Entonces, el 13 de abril quedan determinados los constituyentes. Y luego hay un año, o sea, hay hasta el 13 de abril del año siguiente, para convocar a la constituyente, que solo puede ser 40 días, pueden ser prorrogables por 20 días más, pero en 40, máximo 60 días, hay que haber modificado la Constitución. Bien.
Germana, a ver, te pregunto, hay algunos sectores que cuestionan que la reforma se está impulsando sin un debate ciudadano amplio. Te quiero preguntar si esto es así, cuál es tu opinión y cómo se puede garantizar, en el caso que esto estuviera sucediendo, mayor participación de la sociedad en este proceso. A ver, la Constitución vigente habla de que la reforma de la propia Constitución se puede hacer primero de forma total o parcial. Bien. Y debe hacerse a través de la legislatura, del Senado y de los diputados provinciales, con una mayoría de 2/3. Bien. Ellos son los que fueron votados y son los que representan a la gente. Más allá de eso, todos estamos reuniéndonos, planteando, y se ha hablado mucho de reforma constitucional en Santa Fe y ha habido muchísima documentación, universidades, muchísimo trabajando sobre eso, pero no se necesita que la gente votara la reforma. La reforma se hace por la legislatura, con esos 2/3, que es una mayoría muy agravada, como ustedes sabrán. Dos tercios no es lo mismo que la mitad como para la mayoría de las leyes, ¿no es cierto? Entonces, eso se hizo con esta amplia mayoría, con los representantes del pueblo santafesino y de los departamentos santafesinos. Entonces, no sé por qué piensan que se hace de espaldas a la gente cuando son públicas, uno puede ver las digamos reuniones de la legislatura y se planteó, así que no entiendo a qué se referirían, ¿no? Con que fue a espaldas de la gente. Pero es muy bueno y es muy válido que lo aclares y que tengas el espacio como para explicarlo. Yo, obviamente, viste que generalmente se dice que en Buenos Aires solamente nos miramos el ombligo. Bueno, este programa, créeme, de verdad, Germana, que nosotros tratamos de darles voces a todos. Y te quiero preguntar otra cosa que me parece muy importante. ¿Desde cuándo no se modifica la Constitución y qué aspectos considerás vos que están más, no sé si obsoletos, pero desfasados, y cuáles son más necesarios, ¿no? Porque siempre hay que ir ayornándose. Las sociedades se generan un montón de cambios, que hay leyes y situaciones que quedan muy desfasadas. No sé si pensás igual. La Constitución es de 1962. Bien. Y creo que ha sido una bastante buena, ¿no? Porque nos trajo hasta acá. Bien. Y uno no quiere estar modificando muy seguido, o sea que está bien que se demore, ¿no? Pero es cierto que, por ejemplo, tuvimos la Constitución Nacional en 1994, o sea, posteriormente a esta modificación. Y, por ejemplo, estaba todo el tema de la autonomía municipal, que está consagrado en la Constitución Nacional, y nosotros no nos habíamos adaptado a ello. También, por ejemplo, todo el tema de habeas corpus, habeas data, la vinculación con tratados internacionales, que de cualquier forma hay que decir que la Constitución provincial tiene una adaptación de las leyes, de la Constitución Nacional a la provincial. Bien. ¿A qué me refiero con esto? Que dice que la Constitución, que no puede contradecir la Constitución Nacional. Bien. De cualquier manera, es verdad que, por ejemplo, la Constitución Provincial de Santa Fe no habla de escuela secundaria, por ejemplo. Bien. Habla de la obligatoriedad de la escuela primaria, porque claro, no todo el mundo llegaba, ¿no? Y esos son avances que hemos tenido que no están, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Luego también la forma de elección de los diputados provinciales en nuestra provincia, cuando el que gana se lleva 28, ¿no? Se lleva como una mayoría. Bien. Nosotros planteamos que tendría que ser proporcional, porque ahora tenemos boleta única, por un montón de razones que hacen que sería mejor tener eso, ¿no? Pero es todo evolución. Por ejemplo, en esa época a nadie se le hubiera ocurrido, quizás que podía haber delincuentes en las listas, ¿no? De corruptos, y por ejemplo ahora se plantea incorporar ficha limpia. Bien. En la Constitución. Nosotros ya la tenemos como ley en Santa Fe. O sea, hay cosas que quizás no se habían pensado en esa época, pero que son necesarias. Luego también el tema de los fueros. Nosotros en Santa Fe no se puede ni siquiera investigar a un senador. Hay que modificarlo a eso. Bien, una cosa son fueros para proteger al diputado, que no lo metan preso el día antes de una elección para evitar que vote, ¿no? Que eso es lo que se pensaba. Era lo que pensaba
en aquellos años, ¿no? Claro, pero ahora tenemos que darnos cuenta que hay que cumplir, que cosas que los próceres nuestros a lo mejor no se les pasaba por la cabeza, ahora tenemos que tener esos recaudos. Bien, Entonces, creo que está bien. Bien. Sí. Sí, no, siempre, a ver, esta es una opinión absolutamente personal, digo, estamos ante un gobierno con cierta, insisto que es una opinión, con cierta, no sé si falencia, pero con cierta distancia de algunas cuestiones que tienen que ver con las instituciones, así que me parece absolutamente saludable lo que está sucediendo y lo que va a suceder en la provincia de Santa Fe. La verdad es que para mí es... ¿Se cortó? No, te escucho perfecto. Ah, porque escuché un ruido, perdón. No, para nada. Creo que es importante, creo que a veces uno cuando está, digamos, con sus problemas, con problemas económicos, etcétera, dice, ¿y a mí qué me importa que modifiquen la Constitución? Claro. Pero no nos damos cuenta que después todas las leyes se tienen que ajustar a esto. Entonces, me parece que es un tema importante, que es un tema que tenemos que difundirlo, por supuesto, mucho más. Me refiero también a lo que habías planteado antes, ¿no? Que los ciudadanos sepan lo que se está haciendo, puedan saber en qué los puede afectar. Me parece que eso es bueno y para eso también sirve la campaña, ¿no? Para no solo para pedir votos, sino para decir por qué uno quiere ser constituyente. Sin lugar a dudas, Germana. A ver, te cambio de tema, te pregunto, bueno, ¿cómo está la situación en Santa Fe con el PRO? ¿Hay alguna, estamos leyendo por estos días que no hay demasiados acuerdos ni en la provincia de Buenos Aires por el momento, todo puede cambiar, por supuesto, ni en las provincias en cuanto a un acuerdo con la Libertad Avanza? ¿Qué me podés contar del PRO en Santa Fe y si vos crees que hay alguna posibilidad de que allí haya algún acuerdo o no? O por supuesto no tenés la bola de cristal, lo que me puedas contar. Ojalá uno supiera cómo va a ser. Mirá, yo lo que veo es que hasta ahora ya 6 provincias cerraron las locales, ¿no? Uh-huh. Y en ninguna el PRO está junto con la Libertad Avanza. Bien. En general vamos a terminar compitiendo, así que, pero eso es a nivel local. Nosotros también en Santa Fe hemos tenido experiencias, ¿no? Frente Progresista, sí. Que había, por ejemplo, parte del radicalismo estaba en un lugar, otra parte del radicalismo con Cambiemos en su momento. En Cambiemos parecía que no nos íbamos a poner de acuerdo y finalmente se terminó haciendo esta alianza con Sanz, con Carrió y con Macri, que hubo una paz. O sea, realmente es muy difícil saber lo que va a pasar. Sí, nosotros en Santa Fe, el PRO es parte de Unidos, y somos un grupo, digamos, de partidos, una alianza que estamos funcionando bien, con diferencias, cada uno aporta, pero con una coincidencia que es tratar de beneficiar a Santa Fe en todo lo que podamos. Entonces, eso hace que nos podamos poner de acuerdo. No sé qué va a pasar a nivel nacional, pero bueno, es un buen ejemplo lo que pasa en Santa Fe. Absolutamente, absolutamente. Ahí están los que creen que el PRO no debería, hablo de los propios integrantes, ¿no? De que no debería perder sus banderas, otros que, bueno, que piensan que quizás hay que ir en alguna alianza, en alguna función para no dividirse tanto. Bueno, en fin. Te voy a volver a presentar, estoy hablando con Germana Figueroa Casas, ella es diputada nacional por la provincia de Santa Fe, candidata convencional constituyente. Te voy a hacer las últimas 2 agradeciéndote mucho tu tiempo, tu buena predisposición siempre para hablar con nosotros. Te quiero llevar un poquito para el Congreso. La última sesión, la verdad que fue escandalosa en términos de funcionamiento, ¿no? Al margen de los temas que se han tratado. No me quiero meter en eso, sino me quiero meter en que ha habido levantamientos con diputados de la Libertad Avanza peleándose, casi yéndose a las piñas, algunos acusando eso de alguna treta, los otros que no, pero en definitiva ahí están impulsando algunos cambios del funcionamiento, del reglamento interno. Quería saber tu opinión y si estás de acuerdo o no.
A ver, como hablábamos, ¿no? Siempre uno puede mejorar, así que hay que analizarlo. De hecho, hay varios proyectos presentados sobre el funcionamiento, incluso proyectos del PRO, muchos de Silvia Los Penato, que está en esta comisión de peticiones, que es la que trata el tema del reglamento, así que siempre va a ser positivo, pero yo creo que a veces nos olvidamos de lo solemne que tiene que ser una sesión y de para qué está. Porque la sesión luego es utilizada por los jueces, las discusiones que se den son utilizadas luego, si es necesario, hay dudas en un juicio, por ejemplo, sobre la aplicación de las leyes. Entonces, la verdad es que estamos desaprovechando la posibilidad, y a lo mejor dentro, no sé, de 10 años, un juez necesita interpretar y va a estar viendo, no sé, te doy un pico, que claro. no sé qué me hiciste. O sea, claro. La verdad es que no es bueno. Y el otro mensaje es que tampoco, si nosotros no podemos dialogar y discutir todo lo que querramos, pero no damos un ejemplo de tranquilidad, de templanza, ¿cómo podemos pretender que los que están afuera lo hagan si nosotros somos sus representantes? Entonces, creo que más allá del cambio de reglamento, que muchas veces hay un abuso, por ejemplo, de las cuestiones de privilegio, que se cambia para que tienen que ser utilizadas. Eso te iba a preguntar, digo, para el ciudadano de a pie, escucha cuestiones de privilegio que muchas veces, no sé, se consumen 2, 3 horas de debate. Digo, ¿son útiles realmente? ¿Qué crees vos? A ver, yo una sola presenté desde que soy diputada, ya son casi 4 años, ¿no? Una sola vez cuando pedí ayuda por el tema de Santa Fe y cuando tanto el presidente como el ministro habían bajado los brazos y ahí estábamos todos en peligro, ¿no? Y fue la única vez que lo utilicé. Yo creo que es algo que hay que usarlo para temas muy serios, no para aprovechar, para instalar temas que no lo son tanto, ¿no? Yo creo que la gravedad de lo que pasaba en Santa Fe lo meritaba, pero no lo utilicé. Y habían dicho, ¿se acuerdan? Que se había ganado la guerra, que se había perdido la guerra con los narcos, o sea, sí. Como que los narcos habían ganado, o sea, fue un momento muy triste para nuestra provincia, pero creo que hay que moderar y hay que utilizarlo con seriedad. Pero la verdad es que también cada uno tiene que tener su propia, somos adultos, cada uno tiene que tener su propia limitación, ¿no? Y moralmente decir, bueno, ¿para qué lo utilizo? Bien, Graciana, te voy a hacer la última, ahora sí. No hay riesgo con estas modificaciones que se callen algunas voces, oposición, que hoy hay una oposición, pero seguramente en algún lapso de tiempo habrá otra oposición que será de otro partido. Hablo de oposición en general. ¿No hay riesgos de que ocurra eso según tu mirada? Es que no sé, todo depende de cómo salga. Siempre esos riesgos pueden estar, pero veamos cómo terminan dictaminando para poder dar una opinión, fundada, porque no lo sé. Siempre puede haber, depende cómo salga pero la verdad es que nadie tiene mayorías suficientes como para imponer algo en que los demás no estén, muchos partidos se tienen que poner, o varios partidos tienen que poner de acuerdo para que un dictamen pueda ser aprobado, así que no creo que pueda ser algo así que no tenga consenso, pero bueno, no lo sé. Siempre el riesgo está. Bien. Bueno, Germana, te agradezco muchísimo la comunicación, siempre es un placer hablar con vos y bueno, estaremos en contacto siempre. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Germana Figueroa Casas, diputada nacional por la provincia de Santa Fe, candidata convencional constituyente, pasó acá hablando de un montón de temas en Rosca y Casta. ¿Dónde si no? Decime dónde si no. El café se enfrió en la mesa, tuve la certeza que ya no estabas más. Esta vez di la media vuelta y tirado en el sofá empecé a extrañar.
Puede ser que yo esté distinto, que después de un tinto y un atardecer quiera que te quedes conmigo y apagar el frío una y otra vez. Y suelo ser un disfraz abandonado en la esquina y vos mi felicidad, esa que nunca termina. ¿Cuántas terminales y sigo sin poder encontrarte? Suelto en Buenos Aires, en el barro de los dos. ¿Cuántas capitales y sigo sin poder encontrarme? Preso en Buenos Aires, en el barro de los dos. ¿Cuántas terminales y sigo sin poder encontrarte? Suelto en Buenos Aires, en el barro de los dos. ¿Cuántas capitales y sigo sin poder encontrarme? Preso. Suena aquí en la tarde de Ecomedios, Terminales, cruzando el charco. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. En Rosca y Casta te contamos la verdad, porque una verdad sacada de contexto es tan peligrosa como una mentira. Y ya estoy en comunicación con la doctora Fiorella Bianchi. Ella es abogada especialista en salud, directora de Coin Salud. Fiorella, bienvenida. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo estás? Hola Sergio, ¿cómo andás? ¿Cómo va? ¿Cómo andás vos? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, primero que nada te agradezco mucho la comunicación. Hay algunas cuestiones que queremos saber, que nos ayudes vos a explicarlo básicamente. Obras sociales y jubilación. Quiero empezar por acá. ¿Cómo se mantiene la obra social al jubilarse? ¿O qué nos recomendarías vos al momento de jubilarnos que deberíamos hacer? ¿Qué sería lo correcto? Bueno, muy buen tema. A ver, es una pregunta que me hacen todos los días, así que está bárbaro poder explicar un poco qué pasa con la afiliación que uno tiene cuando uno se jubila. A ver, hay una aclaración previa. No es lo mismo para responder la pregunta que una persona se esté jubilando ahora o se haya jubilado dentro de los últimos 6 meses a que una persona se haya jubilado pasados los 8 meses, ya que ya esté jubilada desde hace 8 meses en adelante. Bien, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Bien. Porque no es lo mismo las posibilidades que tienen unos y otros. Si una persona se jubiló hace más de 8 meses a la actualidad y nos está escuchando, tuviese lo que tuviese como obra social, esa afiliación ya se perdió, cayó, porque se mantiene 3 meses desde que uno se jubila. Entonces tiene 2 posibilidades: o puede elegir permanecer al régimen del PAMI, que para la ley es algo opcional, no es algo obligatorio como pasa lamentablemente en la actualidad, en la realidad, o si no quiere tener el régimen del PAMI, tiene a disposición un listado de obras sociales que voluntariamente se inscribieron para aceptar jubilados. Bien. O PAMI entonces, o sino una obra social que voluntariamente esté inscripta para aceptar jubilados. En cambio, y esto es muy importante explicarlo, para los jubilados que se acaban de jubilar dentro de los últimos 6 meses, que se están jubilando, o los oyentes que se estén por jubilar de acá en adelante,
es distinto porque si hacen un reclamo dentro de los 6 meses de haberse jubilado, pueden mantener el mismo esquema de cobertura que tenían cuando se jubilaron. Bien. Entonces, supongamos que, y acá va a haber también una diferencia porque viste que recientemente es como el fin de la intermediación de prepagas y de obras sociales. Sí. Entonces, vamos a decir, como el conjunto de obra social y prepaga, hoy en día se llama agente de salud. Con la palabra agente de salud está como ese conglomerado de prepagas y obras sociales. Pero básicamente entonces lo que hay que tener en cuenta es que cuando uno a partir de ahora se jubila, si hace un reclamo dentro de los 6 meses de haberse jubilado, puede elegir continuar con la afiliación que tenía igual cuando se jubiló y derivar a esa entidad los aportes de la jubilación, que en vez de ANSES derivarlos a PAMI, los derive a esa entidad que uno tiene y mantenerla en las mismas condiciones que uno tenía en actividad. Bien, Fiorella, este cambio que vos marcás, que la verdad que es muy importante y tiene, digo, es el día y la noche, ¿a qué se debe? Digo, ¿a esto que nos estás contando que ha cambiado la forma de triangular aportes o no tiene nada que ver con eso? No tiene que ver Bien. con eso, tiene que ver con algo en lo que yo he batallado mucho judicialmente, porque es un criterio que determinaron los jueces. Los jueces, cuando reciben el amparo de salud, pues justamente que es el reclamo que lamentablemente hay que hacer para mantener la obra social en las condiciones que uno tenía cuando se jubiló, lo primero que se fijan es cuándo se jubiló la persona. Si se jubiló dentro de los 6 meses, el amparo entra y sale prácticamente. En cambio, si se jubiló la persona hace más de 6 meses, 8, 10, ni hablar pasado el año, los jueces crean, no sé por qué crearon, una especie de como prescripción que la ley no dice, pero dicen que ya está vencido el plazo, no sé qué plazo, como te digo, están creando ellos, y que por ende el jubilado ya no puede reclamar volver a la afiliación que tenía cuando se jubiló. Que eso es solamente cuando uno lo reclama de forma, entre comillas, inmediata, que los jueces más o menos esa inmediatez la consideran dentro de los 6 meses. Es algo arbitrario que lo establecieron ellos, pero es como medio pacífica esta jurisprudencia. Todos dicen lo mismo, con lo cual ya quedó un criterio medianamente sentado hasta ver si la Corte lo cambia en algún momento. Bien, pero qué importante lo que estás diciendo porque, digo, yo como comunicador no tenía este dato, estoy todo el tiempo leyendo noticias que tienen que ver con cuestiones relacionadas al menos. Digo, es como que no hay mucha información sobre eso, así que te agradezco mucho ese dato para mis oyentes, sobre todo. Quiero quedarme con el tema jubilados. ¿Cuáles son los medicamentos que aún mantienen el 100% de la cobertura? Pero lo que te quiero preguntar específicamente es ¿qué requisitos deben cumplir los jubilados para sostener esa cobertura? Bueno, a ver, jubilados que sean usuarios del PAMI, que estén afiliados al PAMI y que deriven aportes ahí, tienen distinto tipo de cobertura de medicamentos. Tienen cobertura de medicamentos del 40% para los medicamentos de uso eventual, que usen de forma ocasional, medicamentos entre el 50 y el 80% para patologías crónicas, cobertura del 100% para lo que la ley obliga a todas las obras sociales a que den la cobertura del 100%, oncología, diabetes, hemofilia, HIV, medicación post-trasplante, todas las obras sociales tienen que cubrir a sus afiliados de forma obligatoria. ¿Qué fue lo que pasó, que estuvo pasando desde hace ya varios meses? El gobierno lo que hizo fue recortar y quitar de esa cobertura del 100% un montón de medicamentos que el PAMI otorgaba a diferencia de las demás obras sociales. El PAMI otorgaba un montón de medicación al 100% de cobertura, que estaba por fuera de esto que te digo que, bueno, sí, todas tienen que cubrir. El PAMI cubría más. Lo fue quitando, quitó un montón de medicamentos, desde antibióticos, antivirales, muchos principios activos, y se fue reduciendo esa cobertura del 100% hasta que quedó la obligatoria para cualquier tipo de obra social. Entonces, ¿qué hizo el PAMI? Además de quitar eso, dijo, bueno, para los jubilados que
que la cobertura del 50 a 80% no les alcance, porque no puedan realmente afrontar el costo de esa diferencia de porcentaje que el PAMI no cubre, tienen un trámite que hacer para pedir por vía de excepción esa cobertura del 100%. Bien. Entonces, una enfermedad que no está entre las obligatorias, no sé, por ejemplo, hipotiroidismo, Sí. que es crónico, ¿no? La cobertura sería del 50 al 80%, pero el jubilado puede pedir la cobertura del 100% por vía de excepción, siempre y cuando cumpla ciertos requisitos. Bien. Estos bien. requisitos son muy importantes, vas a ver que son bastante, quizás polémicos algunos, Bien. porque son no percibir más de un haber jubilatorio mínimo y medio, Tremendo, claro. Entiendo. no tener una prepaga, Bien. no tener un auto con menos de 10 años de antigüedad, Claro. no tener más de un inmueble a nombre de uno, y después cosas lógicas, tener embarcaciones, aeronaves, Claro, y no sé claro. qué. Después son cosas lógicas, pero imaginemos que un jubilado tiene PAMI y tiene un autito que los hijos se lo regalaron con mucho esfuerzo y tiene 8 años de antigüedad. No puede acceder a esto. No, tremendo. O si además tiene una prepaga, tampoco puede. Ojo, porque quiero ser muy clara en esto, no es que el que tiene prepaga no puede usar PAMI, no. No, Yo claro. me refiero a la A cobertura, la cobertura, clarísimo. del 100% de los medicamentos que no están como con la cobertura obligatoria del 100%. Bien, estoy hablando con Fiorella Bianchi, abogada, especialista en salud, directora de Coin Salud. Digo, tenemos tantos temas para hablar que no me va a alcanzar el tiempo lamentablemente, pero te pregunto esto, aumento de cuota por edad, ¿en qué caso una prepaga puede aumentar la cuota por edad del afiliado y si existen topes o regulaciones sobre esos aumentos? Digo, tenemos un montón de inquietudes y de dudas sobre este tema. Bueno, es otra muy buena pregunta, Sergio. Esto funciona así y es muy importante que lo recalquemos porque se modificó hace poco. El gobierno, a partir de diciembre reciente, del 2024, obliga a las prepagas a que en la facturación desglosen cómo está compuesta la cuota, el valor final. Antes mandaban la factura con un valor de cuota y listo. Entonces ahora tienen la obligación, que está muy bien esto, de desglosar cómo la componen, cuál es la cuota base, cuáles son los impuestos, si hay descuento de aportes de algún lado derivados o no, y acá viene tu pregunta, si hay dentro de la cuota aumento por rango etario. Bien. ¿Qué pasó? Pasó que a partir de diciembre, de ahora recientemente, la gente empezó a ver en la factura a un rango etario 200.000 pesos, 500.000 pesos, 800.000 pesos. Tremendo. Entonces llamaron a las prepagas y se anoticiaron, se desayunaron que tenían un aumento de rango etario aplicado desde hace quién sabe qué cantidad de años que nunca les había sido notificado. Claro. Entonces, ¿qué se puede hacer con esto? Para toda la gente que se afilió a las prepagas antes del año 2019, las prepagas tenían prohibido aumentar la cuota por edad y tienen prohibido para esa gente que se afilió antes del 2019 aumentar la cuota por edad, Bien. a ninguna edad. El único caso en el que pueden aumentar es a los 65 años, si la persona al cumplir 65 no tiene una antigüedad superior a 10 años consecutivos en la prepaga. Bien, bien. Entonces, supongamos que me afilié a una prepaga antes del año 2019, cumplí 36, me aumentaron la cuota, se puede reclamar. Fiorella, impecable, clarísimo, te vamos a volver a consultar, hay un montón de cosas que me quedaron, como se dice por ahí en el tintero, pero bueno, los tiempos en radio son muy tiranos, te vamos a invitar un día que vengas al piso, vamos a hacer un programa, no te digo especial, pero te vamos a dar todo el tiempo que merece el tema. Por favor, cuando quieran, un gusto para mí enorme. Dale, muchísimas gracias. Fiorella Bianchi, ella es abogada, especialista en salud. Vos viste todas las aclaraciones que nos dijeron. El tema de los aumentos por edad es una sinvergüenzada, esto lo agrego yo, lo voy a poner en mis redes en la semana, vamos a seguir muy de cerca este tema. Directora de Coin Salud, pasó aquí, en Rosca y Casta.
El espacio de Matías Bonelli, un oasis de realismo e información económica en medio del desierto de la desinformación. Y ya estoy en comunicación con el querido Matías Bonelli. Bienvenido, Mati, ¿cómo va? ¿Cómo andás? Sergio, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Placer de recibirte aquí en Rosca y Casta. Bueno, igualmente. Bueno, mira, hoy nos vamos a meter un poquito en la política. Que la teníamos un toquecito abandonada, porque hay una situación que alguna vez la habíamos hablado, pero que tiene que ver con Milei, con la Libertad Avanza y su relación con el PRO. Bien. ¿No? Que fue el socio en un momento, sí, y que hace rato que se viene desvirtuando. Yo te diría incluso que se empezó a desvirtuar desde el mismo momento en el que ganó Milei las elecciones. Bien. Porque sabemos que los votos del PRO fueron claves para que Milei ganara las elecciones, pero después hubo muchas complicaciones, sobre todo con lo que tiene que ver con el armado del gobierno, porque el PRO quería ocupar muchos lugares que después no tuvo. Claro. ¿No? Entonces, desde ese momento hasta ahora, lo que se está viendo es, primero, una lucha por ese poder, y segundo, una lucha por parte del gobierno por cooptar, ¿cómo decirlo?, integrantes del PRO para su propia fuerza. Recordemos que este año tenemos elecciones legislativas para renovar las autoridades del Congreso, y ahí lo que puede hacer la Libertad Avanza para sumar fichas es importante, y en el medio además tenemos el tratamiento de algunas leyes y de algunos proyectos importantes que también requieren de un buen número en el Congreso como para que sean aprobados, ¿no? Entonces, digamos, tenemos las dos puntas. Por un lado, lograr sumar más votos ya con integrantes propios, es decir, robándole, si se quiere, algunos integrantes del PRO a la fila del gobierno, y por el otro, aunque sea por el momento, tratar de sumar esos votos positivos en favor del gobierno. Ahora, lo que dicen del gobierno, en off, obviamente, porque no lo dicen tan así, es el PRO no existe más. Para nosotros el PRO no tiene fuerza. Tremendo. Y no vamos a hacer una alianza con ellos. ¿Por qué? Porque ahora los que mandamos somos nosotros, dicen del gobierno. Matías, entonces, la verdad que, te quería agregar esto. Lo que estás diciendo es absolutamente así, yo lo comparto, digo, basta fijarse lo que ha pasado en la capital federal, que finalmente van separados, lo que ha pasado en la provincia de Buenos Aires, que ha habido una foto ahí con Ritondo y con Santilli que ha generado una repercusión tremenda con el radicalismo, y lo que está sucediendo en las provincias también. Sí, totalmente. Bueno, eso de Ritondo y Santilli es una muestra de cómo se empieza a mover y cómo se está moviendo el gobierno también, ¿no?, en relación al PRO. Recordemos que Bullrich, ministra de Seguridad, era del PRO, claramente era del PRO, y hasta fue opositora a Milei, fue candidata a presidenta. De hecho, los dos candidatos a presidente van por fuera del PRO. Totalmente. Del PRO. Es increíble. Es increíble. Entonces lo que siente el gobierno es por qué nosotros tenemos que cerrar una alianza con el PRO como institución, si se quiere, y es decir, con Macri, cuando podemos ir sacándole fichas de a poco. Y es lo que está pasando. Entonces, esa es un poco la jugada también del gobierno, ir sumando, pero de a poco. Claro. ¿Para qué una alianza? ¿A quién le sirve? A los que hoy no son gobierno, es decir, al PRO, justamente. Ese es el análisis que está haciendo el gobierno en este momento. Bueno, impecable, Matías, como siempre, tu análisis en este caso de la política que tiene que ver con el PRO. Así que bueno, veremos cómo se siguen moviendo las fichas, pero sin lugar a dudas, Matías, va por ahí por donde lo planteas. Sí, además en un año clave, insisto, porque tenemos elecciones legislativas. Así que todo lo que pase va a ser clave también para el movimiento del Congreso. Matías, muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias, hasta luego. Matías Bonelli, aquí en Rosca y Casta, con su columna Política y Económica. En Tigre construimos educación. Durante el verano ampliamos y renovamos escuelas en todo el distrito. Más aulas, bibliotecas y espacios de aprendizaje para que cada estudiante tenga un mejor lugar para aprender. Tigre es mi vida. Tigre, municipio.
Tenaris es sinónimo de excelencia en la producción de tubos de acero sin costura para la industria energética. Encontrá productos innovadores. Encontrá soluciones digitales para nuestros servicios. Entrá a tenaris.com. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. En verano, usa el aire acondicionado en 24 grados para refrigerar tu hogar. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. La energía argentina es impresionante, pero la de una pyme es inagotable. ¿Y si ahora empecemos a exportar a Zig Zig? ¿A dónde? A Zig Zig. No te voy a andar diciendo knock knock. Listo. En YPF generamos la energía para estar a la altura de tu energía y de cada pymes. YPF, Energía Argentina. Movistar con todo es con Celu. Con Movistar Fibra. Con Movistar TV y con toda la música en el Movistar Arena. Tus conexiones con todo. Tu vida con todo. Movistar con todo. Más información en www.movistar.com.ar. No hay plata, pero sobra rosca y seguro que sobra casta. Todos los martes de 18 a 19 con Sergio Rosso. Seguinos en X, @rosca_casta. Y a las 18:49 ya estoy en comunicación con Adrián Trócoli, él es abogado previsionalista. Doctor, ¿cómo le va? Sergio Rosso lo saluda aquí en Rosca y Casta, ¿cómo está? Hola Sergio, ¿cansado? ¿Vos? Bueno, sí, no me quiero imaginar sus días con la especialidad que tiene, con todo lo que está sucediendo, ¿no? Vienen movidos. Vienen movidos. Mucho movimiento en tribunales, mucho movimiento en la Cámara de Diputados. Y bueno, es lo mismo de siempre. Bien. Doctor Trócoli, queríamos preguntarle que nos ayude a entender, a informarnos a mis oyentes, ¿quiénes podrán acceder a la moratoria después de su vencimiento y cómo funciona? Si es que se puede acceder, ¿qué es lo que pasa a raíz del vencimiento de la moratoria para que mis oyentes lo entiendan? Bueno, primero, hasta ayer, hasta el domingo, la gente podía jubilarse sin haber hecho aportes. Bien. Para mí no es muy coherente, pero bueno, es así. Era así. Era así. A ver, no es muy coherente. Para una jubilación debiera ser el premio, la retribución, la devolución que le hace la sociedad a aquella persona que trabajó, colaboró con la sociedad y aportó dentro del sistema durante 30 años sería la versión liviana, pero nosotros tenemos un sistema contributivo. Esto significa que la jubilación tiene una relación con el salario. Claro. Y si nosotros no tenemos salario, porque nunca hubo un aporte, no estaríamos reemplazando ese salario. No sé qué estamos reemplazando. Muchas veces se dijo que nadie llega a los 60, 65 años sin trabajar. Puede ser, pero si no tenía un sueldo para reemplazar y tenía un ingreso de otro tipo, no es a través de una jubilación que hay que reemplazarlo, porque no es contributivo, digo. Pero bueno, esto pasó durante 20 años en Argentina. Mi visión, o por lo menos una parte de parte de los resultados de lo que sucedieron, es que el año pasado casi 8 de cada 10 jubilados que se jubilaron con moratoria. Esto significa que por lo menos no ha servido para mejorar este esquema global, no digo solo moratoria, sino la política
de todos los gobiernos de los últimos 20 años no han ayudado a mejorar el sistema previsional. El sistema previsional tenía que solamente muy poca gente podía jubilarse en tiempo y forma. Esto es un hecho. Bueno, eso por un lado se terminó. Vamos a empezar por ahí. Lo que sí sigue abierto es la posibilidad de que aquellas personas que no tienen la edad jubilatoria, acá te lo quiero aclarar, dejar bien claro, si no tenés la edad jubilatoria podés acceder a lo mismo que la moratoria, pero hay que pagarla antes de llegar a los 60 años la mujer, 65 años el varón. Esto es útil para el que tiene 20, 25 años de aporte, y entonces puede hacer uso de esos años de aporte teniendo quizás una jubilación mejor de lo que le correspondería sin aporte. Doctor, disculpe que lo interrumpa. Eso, digamos, si uno tiene, no sé, para poner un ejemplo, tengo 62 años, me quedé sin trabajo, tengo aportes, puedo compensar todavía, si no cumplí los 65, de esta manera que usted explica. ¿Esto es así? Sí, técnicamente queda muy feo, pero la ley misma dice comprar años de servicio. Años de servicio, bien. Para hablar de números redondos, cuestan 2.900 pesos cada mes. 29.000 pesos cada mes. Y esto nos da un poquito más de 300.000 pesos por año, más o menos, que se deba. La única situación que hay que tener en cuenta es que se tienen que pagar sí o sí antes de llegar a la edad jubilatoria. Si uno cumple los 65, aunque piense, bueno, pero te lo cambio, te digo, estoy trabajando, tengo 18, 19 años de aporte, voy a trabajar 2 o 3 más, me están faltando 5, 6, y me voy a jubilar a los 67. Bueno, hay que regularizar los años faltantes antes. Esta es la situación actual. Por el otro lado, hay que tener en cuenta que el año pasado la ley de bases, que terminó modificándose, tenía la intención de dar de baja este esquema, así que ninguna garantía de que se sostenga en el tiempo. Bien. Estoy hablando con Adrián Trócoli, él es abogado previsionalista. A ver, usted me decía, doctor, que su vida estaba dividida entre tribunales y el Congreso. Quería preguntarle, ahí el gobierno está impulsando una jubilación proporcional a los años de aporte. ¿Cómo es esto? ¿Qué me puede explicar? Primero, creo, pero tengo mis dudas de ser el gobierno. Hoy la oposición lo tiene como bandera. Ok, bien. Es una muy buena aclaración. No, puede ser, porque la verdad es que hay como mucho ruido. No quiero hacer demasiado análisis político, por ahí no es lo mío, pero el proyecto que no perdió estado parlamentario, porque había otros, lo presentó el radicalismo, que no están muy meleístas, que digamos, y no tiene tratamiento por parte de la Comisión de Presupuestario, que es... Y de previsión, claro, bien. La previsión sí, porque si bien todavía no tuvo tratamiento, ha tenido impulso, pero ha tenido intenciones de ser trabajado por la Comisión en conjunto, que el año pasado sucedió con la de movilidad jubilatoria. Perfecto. Pero si no logran la de presupuesto, no sé si van a llegar de algún lado. La verdad es que el proyecto, o los proyectos que andan, porque son varios, tienen sus cosas. No estoy particularmente, esto es una opinión, no estoy particularmente de acuerdo con todo, pero en el concepto básico la idea no es mala, que es exactamente dar una respuesta a esto que decía yo recién. Una persona que tiene 20 años de aporte, que no caiga en una prestación no contributiva, que es la que estaría vigente desde 2016 con el gobierno de Macri para sustituir las moratorias. La idea es la prestación universal para adulto mayor, es la solución administrativa que tenemos hoy. Es el 80% la mínima, con aportes, sin aportes, más o menos, sin llegar a los requisitos de 30 años de aporte, te queda esa, no queda otra cosa. Que es baja, porque es el 80% la mínima y tiene muchas incompatibilidades. No es compatible, por ejemplo, con una pensión por fallecimiento de tu cónyuge. Esto claro. Es como para empezar. Bien, eso sería lo que se denomina el PUAM, ¿verdad? Exacto. Bien. Y la pensión por, no sé si el nombre jurídico técnico es por viudez, eso no existe más tampoco.
No, eso sí sigue existiendo. El gobierno sí, ahí sí es el gobierno que está impulsando la idea de modificar el alcance, lo cual tiene alguna lógica. Todavía no hay un solo proyecto oficial. Digo, a nivel rumor hay 2 o 3 cuestiones que probablemente se intenten. Una de ellas es reducir un poco el acceso, quiénes puedan tener acceso, quién no. Por ejemplo, que los convivientes no tengan una pensión sin límite. Te doy un ejemplo. Imagínate una persona de 25 años que queda viuda. ¿Tiene lógica que esa persona cobre una pensión por viudez toda la vida? Parece que no. No, totalmente de acuerdo. Entonces, algunas de esas cositas de las pensiones creo que se tienen que tocar, que es muy lógico que se modifiquen. En teoría, la razón de ser de una pensión por fallecimiento es reemplazar en el ingreso del que trabajaba en el grupo familiar cuando se va. Y si, según el Código Civil actual, la obligación de aquella persona que está casada no puede superar el tiempo del matrimonio, esto es que si yo estoy casado 2 años no le puedo dar alimentos a mi cónyuge por más de 2 años, si me voy a separar, me parece lógico que el Estado tenga una obligación mucho mayor. ¿Qué quiero decir con esto? Che, si vos te debías solo 2 años de alimentos, ¿por qué me van a obligar a mí a reemplazarte a vos siendo Estado y tener que pagar 30 años? Bien. ¿No? Doctor, lamentablemente me quedé sin tiempo, le pido infinitas disculpas, pero siempre es muy bueno hablar con usted porque nos ayuda a entender un montón de cosas que si no, créame que no las entenderíamos. Tenemos muchísima tela para cortar y temas pendientes. Absolutamente, absolutamente. Estamos en eso. Y vamos a seguir en contacto porque nos interesa de verdad el tema. Te mando un abrazo y gracias por la comunicación. No, al contrario. Pasó acá el doctor Adrián Trócoli, él es abogado previsionalista aquí en Rosca y Casta. Nos estamos yendo, no nos quedó tiempo para nada. Yo quiero mandarle un saludo muy especial a mi querido amigo Pablo Jaluf, que está pasando un momento difícil, pero como es un león, la está peleando y ya está, pero como la locomotora del San Martín. También le quiero agradecer a todo mi equipo. Le quiero agradecer a Javier Pensic en la producción ejecutiva, en la producción periodística, el gran Matías Hurtak, Gerardo Subirana, que no para de hacerme señas, hoy está tremendo, hoy está peor que nunca o mejor que nunca, mejor dicho, y al querido Javier Martínez, que no se lo ve, no se lo escucha, pero siempre está ahí. Quédate en la radio, que ya llega Enrique Sebach con un Zoom sobre la economía. Quien te habla, Sergio Rosso, conduce este modesto Rosca y Casta y nos volvemos a encontrar nosotros el martes próximo aquí en Ecomedios a partir de las 18. Chau.